Resolución 0680 del 2015, por la cual se expide el reglamento técnico para algunos gasodomésticos que se fabrican nacionalmente o importen para ser comercializados en Colombia. Objeto. El presente reglamento técnico tiene por el fin la defensa y prevención de riesgos que puedan afectar la seguridad, la salud de las personas o animales, el medio ambiente, por el funcionamiento de los gasodomésticos, así como prevenir prácticas que puedan inducir a errores al consumidor. Campo de aplicación. El presente reglamento técnico aplica a los productos que se relacionan a continuación, que se fabrican en el país o importen y vayan a comercializarse en Colombia. 1. Gasodomésticos para la cocción de alimentos. Calentadores de agua de paso continuo. Calentadores de agua tipo acumulación. Excepciones. Las disposiciones establecidas en el presente reglamento técnico no aplican a aparatos de cocción y calentaplatos de combustión gaseoso o a gas para uso en exteriores, artefactos a gas para uso industrial, artefactos a gas para uso comercial. 4.1. Definiciones. Artefactos de producción instantánea de agua caliente. Son artefactos en el que el calentamiento de agua está directamente relacionado con el caudal de paso. Pueden ser de potencia fija, potencia regulable o con variación automática de la potencia. Calentador de agua tipo acumulación. Gasodoméstico destinado a calentar y almacenar el agua contenida en un recipiente hasta alcanzar una temperatura determinada, estando el elemento de calentamiento incorporado en el artefacto. Calentador especial. Se denomina calentador especial al calentador de agua de paso continuo de potencia nominal igual o superior a 4.2 kilovatios, que funciona con combustibles gaseosos para el uso residencial, instalados o por instalar en zonas geográficas con alturas iguales o superiores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, sin que para el mismo se haya previsto un sistema de extracción o conductos de los productos de la combustión o su instalación en la parte externa de las edificaciones. Cámara estanca. Sistema de combustión sellado que poseen algunos gasodomésticos, que requieren estar conectados directamente con la atmósfera exterior para admitir el aire y evacuar los productos de la combustión, asegurando la hermeticidad hacia el local donde se encuentran instalados. Cocina. Gasodoméstico para la cocción que puede comprender, entre otros, una mesa de trabajo, uno o más hornos, posiblemente con gratinados. Condiciones normales de funcionamiento. Cuando en las condiciones locales los gasodomésticos cumplan simultáneamente con los siguientes puntos. Estén correctamente instalados, incluyendo, entre otros, requisitos del recinto y ventilación, y sean sometidos a mantenimiento periódico, de conformidad con las instrucciones del fabricante. Se utilicen con el combustible gaseoso y a la presión de suministro indicado. Se utilicen de acuerdo con los fines y requisitos previstos por el fabricante. 4.2. Siglas. En esta presentación podemos observar una tabla que en su costado izquierdo tiene las abreviaciones y en su costado derecho tiene los significados de las mismas. Algunas de estas abreviaciones corresponden a unidades de medida y otras corresponden a organizaciones internacionales y entes estatales. 5.1. Clasificación de los gases. De acuerdo con la NTC 2832, parte 1, los gases se clasifican en 3 familias, que a su vez pueden ser divididos en grupos de acuerdo con el valor de índice de Bowey. En la tabla 1 se explica exclusivamente las familias y grupos de gases que se comercializan en Colombia. Como pueden observar en esta tabla, tienen una columna en donde están las familias y los grupos de los gases y en otra los valores máximos y mínimos de su poder calorífico.
Listo, tenemos los de segunda familia, subgrupo H, tenemos los de tercera familia, el grupo B y P, que significa butano y propano. .2 Clasificación por categorías de los gasodomésticos. Categoría 1. Los artefactos de la categoría 1 se diseñan exclusivamente para uso con gases de una sola familia o de un solo grupo. En esta categoría se encuentran las siguientes. Categoría 1-2H. Artefactos que solo utilizan gases del grupo H de la segunda familia a la presión de suministro fija. Categoría 1-3BP. Artefactos que pueden emplearse con gases de la tercera familia, propano y butano, a la presión de suministro fija. Categoría 2. Los artefactos de la categoría 2 se diseñan para uso con gases de dos familias. Categoría 2, su índice 2H3BP. Artefactos que pueden utilizarse con gases del grupo H de la segunda familia y gases de la tercera familia. Los gases de la segunda familia se pueden usar bajo las mismas condiciones que rigen para la categoría 1-2H. Los gases de la tercera familia se usan bajo las mismas condiciones que se rigen para la categoría 1, su índice 3BP. 5.3. Clasificación por clases de los gasodomésticos para la cocción de alimentos. Clase 1. Son artefactos autosoportables. Como pueden observar en la imagen, tenemos un artefacto que no requiere soportes adicionales ni ser empotrado o que tenga alguna manipulación en sus caras para él poder ser instalado en el recinto. En la parte derecha podemos observar algunos ejemplos de artefactos autosoportables. Tenemos una estufa de 4 quemadores y tenemos una estufa con horno de 4 quemadores. Clase 2. Artefactos para ubicar en medio de dos unidades de muebles. De esta clase 2 también tenemos una subclase 1 que se refiere a los artefactos de clase 2 que se construyen para instalar en una unidad completa, pero que también se pueden instalar de forma que las paredes laterales sean accesibles. También tenemos en esa misma clase 2 la subclase 2, que hace referencia a los artefactos de clase 2 que constan de uno o más hornos u hornos gratinadores colocados bajo el módulo de cocina y posiblemente de una mesa de trabajo empotrado dentro de dicho módulo. Acá en esta presentación podemos observar un ejemplo de los artefactos clase 2. En la parte izquierda de la imagen inferior tenemos la clase 2, subclase 1. Es un artefacto que puede ir insertado en un mueble. Y tenemos también un ejemplo de la clase 2, subclase 2, que son artefactos que pueden ir empotrados en el mueble en torre. Acá ahí en la otra imagen que acaba de aparecer tenemos un ejemplo de los mismos. Un artefacto que va empotrado en un mueble. Clase 3. Son artefactos para empotrar dentro de un módulo de cocina o mesón. En la imagen izquierda inferior tenemos una mesa de trabajo que va empotrada en un mueble. Tenemos un horno independiente que va empotrado en un mueble y en la imagen que está más a la derecha tenemos un horno y mesa de trabajo combinados. Acá hay una imagen de esa referencia de la mesa de trabajo. Esto es una isla. Acá tenemos otra imagen de un horno que va empotrado en un mueble. Y acá tenemos el tercer ejemplo de a lo que hace referencia un horno y mesa de trabajo combinados. 5.4. Clasificación por tipos de los gasodomésticos para calentamiento de agua. 5.4.1. Clasificación según la entrada de aire, comburente y evacuación de los productos de combustión. Según el diseño del sistema de evacuación de los productos de la combustión y de la entrada de aire comburente, los artefactos se clasifican en los siguientes tipos. Tipo AAS, paso continuo.
Artefactos no destinados a conectarse a un conducto ni a un dispositivo de evacuación de los productos de la combustión hacia el exterior del local donde está instalado el artefacto, provisto de un dispositivo de control de la contaminación de la atmósfera y de engrasamientos del cuerpo del calentamiento. Nota: únicamente pueden ser del tipo AAS los calentadores de paso continuo de consumo calorífico nominal inferior o igual a 11.7 kilovatios. Se recuerda expresamente que la utilización y la puesta en marcha de los artefactos tipo AAS conforme a la NTC 3531 están subordinadas al cumplimiento de las normas y reglamentos de instalación en vigor en Colombia. Calentadores tipo A de acumulación. Artefactos que no requieren ser conectados a un sistema de evacuación de los productos de la combustión de gas, teniendo en cuenta que su consumo calorífico nominal sea inferior o igual a 4.2 kilovatios y las condiciones de ventilación descritas en la NTC 3833 y NTC 3631. Acá tenemos una imagen de un calentador de acumulación tipo A. Calentadores tipo B. Artefactos destinados a conectarse a un ducto para la evacuación hacia el exterior del local de los productos de la combustión, estando el aire comburente tomado directamente del local donde está instalado el artefacto. Los calentadores de tipo B se clasifican en diferentes tipos según la forma de evacuación de los productos de la combustión. En esta imagen tenemos a la izquierda un calentador de tiro natural tipo B1 y a la derecha tenemos un calentador de tiro forzado tipo B2. Para los calentadores tipo B, los tipos se definen en dos subnúmeros de la siguiente manera. A. El primer número se basa en la posible instalación del calentador en relación a la forma de alimentación del aire comburente. Favorece la combustión y de evacuación de los productos de la combustión. Acá en la imagen tenemos un ejemplo de lo que sería un calentador, la entrada de aire comburente y la salida de los productos de la combustión. La otra forma sería B. El segundo subnúmero se basa en la existencia y posición de un ventilador integrado al calentador. Acá tenemos un ejemplo. En la imagen inferior podemos observar la letra B y los subíndices X y Y que corresponderían a los números que estamos mencionando anteriormente. Dentro de los calentadores tipo B tenemos que la existencia y posición del ventilador según su subnúmero. Un calentador de tipo B que no incorpora un ventilador se identifica con el segundo subnúmero 1, por ejemplo BB1. Un calentador de tipo B que incorpora un ventilador a la salida de la cámara de combustión del intercambio de calor y a la entrada del cortatiro antirretorno se identifica con un segundo subnúmero, en este caso 2, por ejemplo BB12. Aquí tenemos en la imagen un esquema de donde estaría ubicado el ventilador en relación al cortatiros. Un calentador tipo B que incorpora un ventilador a la entrada de la cámara de combustión del intercambio de calor se identifica con un segundo subnúmero, en este caso 3, por ejemplo B13. En la imagen pueden observar en dónde estaría ubicado el ventilador para los artefactos de categoría tipo B13. Tenemos también un calentador tipo B que incorpora un ventilador a la salida de la cámara de combustión del intercambiador de calor y del cortatiros antirretorno se identifica con un segundo subnúmero 4, por ejemplo B14. En la imagen podemos observar en dónde estaría el ventilador en relación a la estructura del calentador. Calentadores tipo B. Entrada de aire comburente y evacuación de los productos de la combustión. Primer subnúmero. Tenemos el calentador tipo B1, que son
artefactos de tipo B1 provistos de un cortatiro antirretorno en el circuito de los productos de la combustión, paso y acumulación. En esta imagen podemos observar la parte superior, la leyenda, que hace referencia a lo que sería el símbolo para lo que es quemadores, el símbolo para lo que es intercambiador de humos y agua, el esquema para lo que es el ventilador, una flecha roja que es para la salida de humos, una flecha verde para la entrada de aire y un esquema que hace referencia al cortatiros. En la imagen que está a la parte inferior izquierda tenemos un tipo de calentador B11 que, como lo mencionaba en la diapositiva pasada, no cuenta con ventilador. De seguida este tiene una imagen que es de un calentador tipo B12 que nos muestra un ventilador antes del cortatiro, pero después del intercambiador de humos o de agua. Le sigue una imagen de un tipo B13 en donde tiene el ventilador por debajo de los quemadores. Y una cuarta imagen donde tenemos un calentador tipo B14 que nos muestra el ventilador en el cortatiros, a la salida ya del calentador. Calentador tipo B2. Aparato del tipo B sin cortatiro antirretorno. Son calentadores de paso. En esta imagen tenemos en la parte superior la leyenda, como en la presentación pasada. Tenemos el dibujo para lo que sería quemadores. En rojo estaría el esquema para el intercambiador de humo y agua. El esquema para lo que es el ventilador, una flecha en rojo para la salida de los humos y una flecha en verde que indica la entrada de aire. Y tenemos un esquema del cortatiros. Como pueden observar en la imagen izquierda inferior tenemos un calentador tipo B21 que no tiene ventilador ni tiene cortatiros. En el centro tenemos un calentador tipo B22 que tiene el ventilador después del intercambiador de humo de agua y antes del ducto de salida de los productos de la combustión. Y tenemos en la tercera imagen un calentador tipo B23 en donde tiene el ventilador en la parte inferior de los quemadores y, como se puede observar, no tiene cortatiros en el ducto de evacuación. Calentadores tipo B3. Aparato del tipo B sin cortatiro antirretorno diseñado para conectarse a un sistema de evacuación colectivo. En la imagen podemos observar la leyenda que anteriormente les he explicado. Está la simbología para quemadores, para intercambiador de humos y agua, para el ventilador, la flecha en rojo para indicar la salida de los humos, la flecha en verde para la entrada de aire y la simbología para el cortatiro. En la imagen izquierda inferior podemos ver un calentador de tipo B32 en donde toma el aire al interior del recinto y expulsa los productos de la combustión en un ducto comunal. También podemos observar que tiene el ventilador antes del ducto de evacuación y después del intercambiador de humos. En la imagen que está en la parte inferior derecha tenemos un calentador de tipo B33. Este calentador toma también el aire al interior del recinto, como lo indican las flechas verdes, y la flecha roja indica que expulsa los productos de la combustión a un ducto al exterior. Y la diferencia entre estos dos calentadores es que el ventilador está en la parte inferior del sistema, por debajo de los quemadores. Calentadores tipo B4. Aparato del tipo B provisto de un cortatiro antirretorno y diseñado para conectarse mediante su conducto de evacuación a su propio terminal. Nuevamente tenemos la leyenda para la simbología de quemadores, la simbología de intercambiador de humos y agua, la simbología para el ventilador, la simbología de la flecha roja para la salida de los humos, la flecha en verde
para la entrada de aire y la simbología para cortatiros. En la imagen inferior, empezando desde la izquierda y avanzando hacia la derecha, tenemos primero un calentador de tipo B41. Este calentador no tiene ventilador, toma el aire al interior del recinto como lo indican sus flechas verdes y expulsa el aire, todo el producto de la combustión a través de un ducto al exterior. Le sigue el calentador tipo B42. Este tiene el ventilador ubicado antes del cortatiro. Después le sigue el calentador de tipo B43, en donde tiene el ventilador en la parte baja del sistema, antes del quemador. Después le sigue el calentador de tipo B44. Este calentador tiene el ventilador después del cortatiros. ¿Listo? Y tenemos por último a un calentador de tipo B45. Este calentador tiene el ventilador en el ducto de evacuación, después de donde está lo que conforma todo el sistema del calentador. Calentador tipo B5, aparato del tipo B sin cortatiro antirretorno y diseñado para conectarse mediante su ducto de evacuación a su propio terminal. En la imagen tenemos la leyenda para los quemadores, intercambiador de humo para ventilación, la flecha en rojo para la salida de los humos, la flecha en verde para la entrada de aire y la simbología de cortatiro. En la parte inferior vamos a observar 5 imágenes de calentadores. Son unos esquemas iniciando desde el inferior izquierdo y avanzando hacia el derecho. Tenemos calentador tipo B51, es un calentador sin ventilador y el ducto de evacuación está ensamblado pues con el calentador en sí. Después le sigue el tipo B52, se tiene el ventilador antes del ducto, de que inicie el ducto de evacuación. Tenemos el calentador tipo B52 que también puede evacuar por fachada. Este es muy similar a la imagen anterior. Después tenemos el calentador tipo B53 que tiene el ventilador antes de los quemadores. Podemos observar el ventilador en la parte baja del calentador. Y en la imagen contigua tenemos que este mismo sistema pues también puede evacuarse por fachada a través de un ducto comunal. Calentador tipo C, artefacto en el que el circuito de combustión es estanco frente al local en el que está instalado. Los calentadores del tipo C se clasifican en diferentes tipos según la forma de evacuación de los productos de la combustión. En la imagen inferior tenemos un ejemplo de un calentador tipo C. Estos calentadores son costosos y son de muy buena calidad. Como un tip aparte, se debe tener en cuenta que los artefactos tipo C no toman ventilación al interior del recinto, entonces este tipo de artefactos no se incluyen en los cálculos de ventilación. Calentadores tipo C, existencia y posición del ventilador según su subnúmero. Tenemos un calentador del tipo C que no incorpora un ventilador, se identifica con el segundo subnúmero 1. Por ejemplo, calentador tipo C11. Aquí tenemos la imagen de un calentador tipo C sin ventilador. Después tenemos los calentadores tipo C que incorporan un ventilador a la salida de la cámara de combustión del intercambiador de calor. Se identifica con un segundo subnúmero, en este caso el número 2. Por ejemplo, C12. Aquí podemos observar en la imagen en donde estaría ubicado el ventilador con respecto al intercambiador de calor y antes del ducto de evacuación. Tenemos los calentadores tipo C que incorporan un ventilador a la entrada de la cámara de combustión del intercambiador del calor y se identifica con un segundo subnúmero, en este caso el 3, por ejemplo 313. Acá podemos observar en la imagen en donde estaría ubicado el ventilador
respecto al sistema. Estaría ubicado antes de los quemadores. Calentadores tipo C1, diseñados para conectarse mediante conductos a un terminal horizontal que permite simultáneamente la entrada del aire comburente al quemador y la evacuación de los productos de la combustión hacia el exterior, mediante orificios concéntricos o suficientemente próximos para estar expuestos a condiciones de viento similares. En la imagen tenemos tres tipos de calentadores según la ubicación de su ventilador. Tenemos la imagen que está más a la izquierda, un calentador tipo C11. Ya sabemos que este tipo de calentadores, por los subíndices, al ser 1.1, no tienen ventilador en su sistema. Tenemos después el tipo C12. Por la indicación de su índice 2, tenemos que el ventilador está después del intercambiador de humos y agua y antes de el ducto de evacuación. Tenemos también en la imagen que está más a la derecha un calentador de tipo C13. Este tipo de calentador tiene el ventilador en la parte inferior de su sistema antes del quemador. Calentadores tipo C2, diseñados para conectarse por medio de conductos mediante una pieza de conexión a un sistema de evacuación colectivo, utilizado para más de un artefacto. Este sistema de evacuación comprende un conducto único de entrada de aire comburente y de evacuación de los productos de la combustión. En la imagen podemos observar los tres calentadores tipo C, con la diferencia de su segundo subíndice, que varía de 1, 2 a 3. Empecemos por la imagen que está al lado izquierdo inferior. Es un calentador de tipo C2. No tiene ventilador. La imagen que está al medio es un calentador tipo C22. Este calentador tiene su ventilador antes del ducto de evacuación, pero después del sistema de intercambiador de humos y agua. Por último tenemos a un calentador tipo C23. Este calentador tiene su ventilador en la parte inferior de todo el sistema antes del quemador. Calentadores tipo C3, diseñados para conectarse mediante conductos a un terminal vertical que permite simultáneamente la entrada de aire comburente al quemador y la evacuación de los productos de la combustión hacia el exterior, mediante orificios concéntricos o suficientemente próximos para estar expuestos a condiciones de ventilación similares. Aquí tenemos en la imagen tres tipos de calentador tipo C3. La imagen que está más a la izquierda tenemos un calentador tipo C31 que no tiene ventilador. Después tenemos al medio un calentador tipo C32 que tiene el ventilador antes del ducto de evacuación y después del intercambiador de humos y agua. Y por último tenemos una imagen de un calentador tipo C33 que tiene el ventilador en la parte inferior del sistema antes del quemador. Como pueden observar, este tipo de calentadores toman el aire de ventilación y expulsa el aire de la combustión, el producto de la combustión. Todo lo hace a través del exterior, no toma aire al interior del recinto, a diferencia de los otros calentadores. Calentadores tipo C4, diseñados para conectarse mediante conductos a un sistema de evacuación colectivo, utilizado para más de un artefacto. Este sistema de evacuación está compuesto por dos conductos conectados a un terminal que permite simultáneamente la entrada de aire comburente al quemador y la evacuación de los productos de la combustión hacia el exterior, mediante orificios concéntricos o suficientemente próximos para estar expuestos a condiciones de viento similares. En la imagen podemos observar tres tipos de calentador C4
varían solamente en el segundo subíndice, que va del 1, 2 al 3. El primero de estos es el tipo C41, que no tiene ventilador, y como pueden observar, hay sistemas colectivos para la toma de aire y para la evacuación de este, y están aislados. Tenemos al medio un calentador tipo C42, que tiene un ventilador antes del ducto de evacuación, y por último un calentador tipo C43 que tiene el ventilador en la parte inferior del sistema. Calentadores tipo C5, conectados mediante conductos independientes a los terminales situados en zonas de presión diferente. En la imagen podemos observar tres ejemplos de los calentadores tipo C5, que el segundo subíndice varía del 1 al 3 dependiendo de la ubicación del ventilador. Tenemos el tipo C51 que no tiene ventilador. En la imagen se puede observar que el ducto para la evacuación de los productos de la combustión está en una ubicación diferente a el sistema de ductos de donde toma el aire comburente. Pues se puede observar que están en dos recintos diferentes. A esto es lo que hace referencia el texto de que toma el aire de zonas de presión diferente. En la imagen del centro tenemos a un calentador tipo C52 que tiene un ventilador antes del ducto de evacuación y después del sistema de intercambiador de calor. Y por último tenemos un calentador tipo C53 que tiene el ventilador en la parte inferior del sistema, es decir, antes de los quemadores. Tenemos los calentadores tipo C7 conectados a un conducto secundario mediante sus conductos verticales y un cortatiros situado en la cámara baja de cubierta. El aire comburente se toma directamente de la cámara baja cubierta. Tenemos la imagen de los calentadores tipo C7 que varían en su segundo subíndice, que va del 1 al 3. Como pueden observar, el primero, que es el tipo C71, no tiene ventilador. El tipo C72 tiene el ventilador en la parte inferior del ducto de evacuación. Y el tipo C73 tiene el ventilador en la parte inferior de todo el sistema antes de los quemadores. Ahí en el esquema se puede observar que expulsa el aire al exterior del recinto y toma el aire comburente de un sistema de cámara bajo cubierta. Por último tenemos los calentadores de tipo C8, conectados mediante sus conductos y eventualmente a través de una pieza de conexión a un terminal de entrada de aire y a una chimenea individual o colectiva. En imágenes tenemos tres tipos de calentadores C8, que su segundo subíndice varía del 1 al 3. Ya sabemos que el 1 representa un calentador que no tiene ventilador. El tipo C82, que está al centro, tiene el ventilador antes del ducto de evacuación, y el tipo C83 tiene el ventilador en la parte inferior del sistema, antes de los quemadores. En los esquemas se puede observar que toma el aire de un recinto, puede ser a través de fachada o de otra instalación, y lo importante es que los ductos de evacuación van hacia una chimenea o un ducto comunal, o también puede ser individual. En resumen, tenemos la clasificación de los gasodomésticos de la siguiente manera. Por categorías: categoría 1 y categoría 2. La categoría 1 hace referencia a los equipos que utilizan gases de una sola familia o grupo. Categoría 2 utiliza gases de dos familias. Después tenemos la clasificación de los gasodomésticos para la cocción de alimentos en clases: clase 1, 2 y 3. Ya sabemos que la clase 1 hace referencia a los artefactos que son autosoportables, la clase 2 que son artefactos con sus laterales y pueden ser ensamblados en un mueble o no requieren modificaciones para que sean soportables por ellos mismos. Y tenemos los artefactos de clase 3
que están diseñados para ser instalados en muebles. Estos equipos no son autosoportables y no tienen caras a sus costados que lo puedan hacer que lo pueda hacer instalable por fuera de un mueble. Después tenemos la clasificación de los gasodomésticos para el calentamiento de agua. Estos vienen por tipos, los cuales son dos. Pueden ser de paso continuo o de tipo acumulación. A su vez, tanto los equipos de paso continuo como de acumulación están subdivididos en otras categorías que se definen por letras, de la A, B a la C. Esta clasificación de estos artefactos, a su vez, tienen una subdivisión, especialmente los tipo B y C de estas clases, que tienen una clasificación con subíndices. El primer subíndice nos indica la entrada de aire comburente y la evacuación de los productos de la combustión. Esos pueden estar divididos del 1 al 5 para los de paso continuo tipo B, o del 1 al 8 para los de tipo acumulación o de paso continuo tipo C. También tenemos un segundo subnúmero donde nos define la existencia y posición del ventilador. Tenemos que están divididos para los de paso continuo tipo B del 1 al 4 y para los de paso continuo y tipo acumulación tipo C del 1 hasta el 2. 5.5. Clasificación por presión de los gasodomésticos para calentamiento de agua de paso continuo. Los gasodomésticos para el calentamiento de agua de paso continuo, a su vez, según el valor de la presión máxima de servicio de agua, se clasifican en las siguientes formas. Artefactos a baja presión. Presión máxima de servicio de 2.5 bares. Artefactos a presión normal. Presión máxima de servicio 10 bares. Artefactos de alta presión. Presión máxima de servicio 13 bares. 6. Requisitos. Los gasodomésticos objeto del presente reglamento técnico estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes requisitos. Rotulado de los gasodomésticos. En estas tres imágenes podemos observar tres ejemplos de rotulados en gasodomésticos. En la parte izquierda inferior tenemos el rotulado de una estufa. En la parte central tenemos el rotulado de un calentador de agua de paso continuo tipo A, y en la imagen que está a la derecha tenemos un calentador de agua de paso continuo tipo B. Como pueden observar, las etiquetas tienen la presión, la potencia nominal, la potencia útil, el rango de utilización de los equipos, el caudal, etc. Tienen un grupo de información que es relevante para la operación del artefacto. Otro de los requisitos en este numeral 6 es el rotulado del embalaje. Acá tenemos un ejemplo del embalaje de artefactos y cómo debe estar el rotulado del mismo en la caja del artefacto. Otro de los requisitos es el manual de instrucciones. El manual de instrucciones es un documento que entrega el fabricante en donde está toda la información relevante a la instalación, operación y mantenimiento del artefacto. El manual de instrucciones debe tener información técnica para su instalación, ajustes y mantenimiento. Esta información es empleada por los instaladores. También debe tener las advertencias relacionadas a la operación y mantenimiento del artefacto. En esta otra presentación tenemos un ejemplo de un manual de instrucciones de un calentador. Debe contener toda la información relevante para la instalación del mismo. 7. Procedimiento de evaluación de la conformidad. Los gasodomésticos comercializados en Colombia deben contar con un certificado de conformidad. ¿Quién expide este certificado de conformidad?
lo deben expedir organismos de certificación de productos como ICONTE, SGS, Bureau Veritas, TÜV, entre otros, y se debe tener en cuenta que dichos organismos de certificación de productos deben estar avalados por ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia. En caso de que los productos sean importados, sean traídos del exterior, estos artefactos deben tener su certificado de conformidad y los organismos de certificación extranjeros deben pertenecer en alguno de los acuerdos multilaterales que tenemos con ONAC. En esta imagen tenemos un certificado de conformidad, en este caso de un calentador de paso a gas marca OCA. Como podemos observar, este certificado de conformidad lo expide SGS para la comercializadora OCA y en el documento dice qué tipo de artefacto es y qué NTCs o ISOs aplicó para avalar este producto y revisar su conformidad. Disposiciones varias de esta resolución 0680. Artículo 21. Vigencia. De conformidad con el numeral 2.12 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y al numeral 5 del artículo 9 de la decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, la presente resolución entrará en vigencia 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial, cuando se expidió el 06 de septiembre del 2015. Artículo 22. Derogatoria. A partir de la fecha de la entrega en vigencia del presente resolución, deroga la resolución número 1023 del 25 de mayo del 2004 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la resolución 0680 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del 6 de marzo del 2015 deroga la resolución 1023 del mismo ministerio expedida el 25 de mayo del 2004. Muchas gracias por su atención. No olviden realizar la evaluación de eficacia de entrenamiento.